De la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogado de la UBA, magíster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Martín. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, acá tratando de pasar por distintas voces sobre lo que empieza a funcionar, a traccionar el gobierno desde la institucionalidad, en este caso, en la presentación de la ley Ómnibus y el DNU en el Congreso. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, como un triste correlato de lo que fue el decreto de necesidad de urgencia del otro día, ¿no? Acabo de darle la primera leída a la ley, sí, y es más de lo mismo, ¿no? Le sigue coartando derechos a los jubilados, criminaliza la protesta, pretende robarse casi una suma del poder público, elimina las PASO, y sobre todo más allá de la eliminación de las PASO, lo que hace es sustituirla por un sistema de circunscripciones uninominales que para todos los fiscalistas que están atentos a los gastos presupuestarios van a hacer que haya un gasto muchísimo más elevado. ¿Cómo es eso? Que son elecciones, sí. ¿Cómo es esa parte? No, a ver, la ley modifica Sí. el sistema para votar por circunscripción uninominal. Esto significa que cada uno de los representantes se van a presentar con su propio nombre, sacando la sábana, representando a un distrito previamente establecido, con lo cual, para ponerlo en términos prácticos, en la Ciudad de Buenos Aires diríamos que habría 1 o 2 diputados por comuna, por ejemplo, ¿no? Con lo cual tendríamos, en vez de una elección sola, 15. Digo, para los fiscalistas y para los que salvaguardan el presupuesto y con ese argumento pretenden eliminar la PASO. La verdad es que la ley es, como te digo, un reflejo fiel de la personalidad, de la ideología y del ejercicio del poder de Javier Milei, despótico, violento, autoritario y ostensiblemente inconstitucional. Por eso yo estoy bastante esperanzado igual en que nuestros representantes en el Congreso de la Nación y en que la Corte Suprema se expida rápidamente para frenar esta locura inconstitucional a la que nos hemos sometido, ¿no? No me quiero olvidar tampoco de que también la ley prescribe la venta de todas las empresas del Estado en una maniobra que ya lamento spoileárselo a los jóvenes que nos pueden estar escuchando, pero que ya la vimos durante los 90 y que terminó con un país en llamas, con la mitad de la gente en la pobreza, con una crisis del tejido social que nos costó muchísimos años recuperar y a la que los argentinos no estamos dispuestos a volver. Exacto. La UCR al mismo tiempo impulsa una ley espejo que espera que sea aprobada. ¿De qué se trata esto? Entiendo que es una maniobra que tiene que ver con poder escapar a la trampa de Milei y su DNU al tratarlo en la bicameral, ¿no? Es importante explicar a la gente que el DNU se aprueba o se rechaza en su totalidad. Exacto. Por la regla actual, con lo cual impide tratar punto por punto el contenido del decreto. Por eso lo que se hizo fue presentar un proyecto en donde se permita institucionalmente tratar las temáticas por separado y bueno, ver cuáles pueden llegar a ser funcionales para el desarrollo del país y cuáles son contrarias a los intereses de la patria, que yo creo que son la enorme mayoría, y esa es la razón por la cual hay que rechazar el DNU de plano, algo que entre otras cosas Emiliano Jacobiti, diputado nacional, lo acaba de decir en los medios de comunicación también. Agustín, vos en el final de la campaña has tenido presencia en algunos lugares, en algunos debates con jóvenes de La Libertad Avanza. ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Cómo te crees que están ahora después de esa ilusión que al final termina golpeándonos a todos? Y no sé si finalmente era lo que ellos defendían a la ultranza. Sí, mirá, yo primero que nada es con mucho respeto, porque son militantes, porque yo tengo respeto militante y creo en eso, y sé que son pibes que también se han subido a un proyecto esperanzados y creyendo que esto puede ser la salida de la Argentina. Yo creo que todavía hay muchos que lo creen, la enorme mayoría, y lo único que sí me gustaría dejar en claro es que cuando todos estos chicos se desesperancen y vean que la salida no es por el lado de la violencia, no es por el lado de la venta del patrimonio nacional, no es por el lado de la cesión del suelo a los extranjeros, ni por el lado de la tranza con los empresarios, ni olvidándose de los trabajadores y los jubilados. Cuando vean todo eso, yo lo único que sí le voy a pedir a quienes estuvimos y vamos a estar de la vereda de enfrente es que no sea con un ánimo revanchista, que no sea con un ánimo del te lo dije, ¿no? De la soberbia del te lo dije, y que estemos preparados para recibir a un enorme número, te digo acá, no solamente de jóvenes, de trabajadores, de jubilados, de emprendedores,
que se van a ver lamentablemente desilusionados y decepcionados con un proyecto que lo único que está haciendo es poner en las espaldas del pueblo argentino un arreglo descomunal económico en favor de los que siempre son privilegiados, y creo que hemos llegado a un límite por el cual fue votado Milei, y que Milei ahora anda de las espaldas del pueblo, teniendo como contracara una represión enorme que estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias. Teniendo en mente eso, tenemos que estar siempre con una perspectiva de amplitud, con una perspectiva de colaboración y con una perspectiva de una nueva forma de pensar el país para cuando Milei en 4 años abandone la Casa Rosada, ¿no? Tenemos que impulsar un proyecto de país que tenga políticas de Estado, y por eso nos juntamos con distintos partidos políticos. Tenemos que impulsar un proyecto de país con más acuerdos, con más democracia y con mejores instituciones. Toda esa gente va a estar contenida por las luchas que estamos dando hoy, y le vamos a dar la bienvenida cuando vean que el proyecto de Milei nos lleva a una peor Argentina y una peor sociedad. ¿Cómo estás viendo, como joven de la Unión Cívica Radical, la interna que finalmente fue y terminó siendo un bloque conjunto? Eso me parece que es a favor, pero la interna de Juntos por el Cambio, la ruptura, algunos que quieren dar gobernabilidad y otros que quieren confrontarla y debatirla. ¿Cómo lo ves como joven militante? No, a ver, yo soy muy orgánico, yo sigo y creo en las instituciones. Y Juntos por el Cambio está sostenido. Lo que yo sí veo es que hay dirigentes que abandonan Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Que forman otros bloques, soy civil de la coalición cívica. Exacto. Bueno, antes de eso, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Luis Petri, algunos otros actores políticos que han decidido abandonar Juntos por el Cambio para irse a Libertad Avanza. Y yo creo que todas las decisiones son respetables, como también es respetable la rendición de cuentas posterior al pueblo argentino, a la sociedad argentina, que uno tiene que hacer como representante de la ciudadanía y que uno tiene que hacer como responsable moral de los votos y de la confianza que le deposita la gente. Los que se vayan a Libertad Avanza, los que firmen un acuerdo moral o político con los funcionarios del oficialismo nacional, después sí van a tener que afrontar en la misma medida la rendición de cuentas de un gobierno que está empobreciendo aún más a los argentinos, que está gestionando con una represión brutal, porque en 15, de verdad, yo solo 16 días de gobierno, en 16 días yo ya vi 3 represiones distintas en distintos momentos, y me parece que esto va a ir a más, y me preocupa muchísimo por el bienestar de la ciudadanía, y sobre todas las cosas, me gustaría dejar en claro eso, ¿no? Que todas las personas que se suban a este oficialismo nacional, después, políticamente, democráticamente, institucionalmente, es importante que sepan que el pueblo no va a olvidar, que la ciudadanía no va a olvidarse de esto, que la rendición de cuentas y que la responsabilidad moral es, en mi opinión, un pilar fundamental en la práctica de la gestión pública o de la representación pública, y que los jóvenes y que los militantes y que los trabajadores y los ciudadanos no vamos a dejar pasar ni el engaño a la ciudadanía, a la sociedad, a los votantes, que ha hecho, por ejemplo, Patricia Bullrich, Luis Petri, perdiendo la elección y siendo funcionarios de otro partido, pero tampoco debiéramos olvidar, porque el pueblo tiene memoria y debe tenerla, y hay que ejercerla activamente, tampoco hay que olvidarse de todos aquellos que se suban a este barco empobrecedor, violento y autoritario, y que después, como la historia lamentablemente no se repite pero frecuentemente rima, van a desconocer o van a pretender que nos olvidemos de eso. Es lo único que a mí me interesaría dejar en claro para este momento, porque creo que hay un recambio generacional, creo que hay un reperfilamiento de los liderazgos, y me parece que tenemos que ser muy responsables y muy conscientes de lo que se avecina. ¿Cuántos años tenés, Agustín? 33. Mira, lo mismo que yo. Y estaba pensando cuando vos hablabas de esto en que desde que uno empieza a tener conciencia activa, colectiva, y empieza a ver las caras, siempre se ven las mismas caras. Y yo pensaba en eso que vos decís, el recambio generacional, sin, por ejemplo, jubilar temprano a grandes y viejos cuadros, pero de importancia y que han mostrado cierta solvencia, una línea, más allá de pensar igual o no, pero institucionalidad, digamos, estamos todos en una república. Pero pensaba en eso, ¿cómo lo sentís con tu edad, con nuestra edad, que esto sea siempre las mismas caritas que se repiten? Mira, hay viejos que son jóvenes a que se mueren, y hay jóvenes que nacen viejos, dice el dicho, ¿no? Me parece que es la cuestión generacional y la cuestión etaria
creo que tiene mucho que ver con la cultura política y el ejercicio de esa cultura política, y que tiene que ver con una lucha por modificar el status quo hasta que uno se muere, en pos de resolver las inequidades históricas de la Argentina, o tiene que ver con una lucha por el sostenimiento del status quo en favor de los eternamente favorecidos, con lo cual es un pensamiento vetusto, antiguo, y que también nace quizá con la misma fundación de la República Argentina. Entonces, me parece que nuestro rol ahí, como bien decís vos, es entender que no pasa por jubilar a ningún dirigente, sino que pasa por recuestionar o reperfilar al partido, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, hacia las demandas del futuro. Hoy la gente no se ve representada por los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que han fracasado en la representación, y por ende las personas que lo han llevado adelante. Eso se vio claramente con la victoria de Javier Milei, que llegó sin un partido político histórico. Entonces me parece que lo que nos demanda a nosotros ahora es una profunda autocrítica, es un ejercicio de la docencia de la ciudadanía, es explicarle lo que se quiere hacer, por qué se quiere hacer lo que uno cree, y después de eso, sí, sin dudas e inexorablemente, construir un proyecto de Estado distinto al que viene sucediendo en Argentina, que son estos proyectos autoritarios, violentos, en donde me parece que el sistema ya dijo basta, que la sociedad dijo basta, y que nos demanda a nosotros generacionalmente ofrecer una cosa distinta. Creo que lo distinto acá, sin duda, es construcción de políticas de Estado que no sean tocadas por ningún gobierno que venga, para que, por ejemplo, Milei ahora no nos pueda vender ARSAT, no pueda vender YPF, no pueda vender Alianza Argentina, no puedan criminalizar la protesta, un montón de cuestiones, no puedan tocarle más la guita a los jubilados, un montón de cuestiones que nosotros ya dimos por sentadas y que creo que tenemos que institucionalizarlas, sin importar el partido del que provengamos. Y por supuesto también un plan de desarrollo productivo que también sea intocable por los gobiernos, para que Argentina siempre sea una senda de desarrollo, y para que de una vez por todas, vos que también lo sabés, podamos tener en Argentina una palabra que nunca vimos nosotros, que es certeza de futuro, ¿no? La certeza en Argentina, la certidumbre para emprender, para planificar, es algo que abandonamos hace mucho tiempo. Yo particularmente nunca la viví, y creo que es algo que a los jóvenes se lo debemos, la posibilidad de planificar a futuro, de pensarse en Argentina y de pensarse en una Argentina mejor. Creo que esa es la misión que tenemos. Agustín, muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Salud. Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el decreto y también sobre el rol de los jóvenes, pero también de la Unión Cívica Radical. 5 de la tarde.